¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo la educación, hoy algo tan común, fue moldeada a lo largo de los siglos de transformaciones sociales y políticas? En este video vamos a explorar de manera muy breve la historia de la educación y entender cómo evolucionó, especialmente en la Edad Media, en el feudalismo, y cómo eso fue impactado después de la Revolución Industrial y en los aspectos que involucran a Brasil, en las reformas y contrarreformas. Soy Paulo César y te voy a ayudar a entender un poco más. Los contenidos que se evaluarán en el Examen Nacional de Acceso al Máster en Educación Profesional y Tecnológica, el PROFEPT. Y si aún no estás suscrito a este canal de Bora, Aprender, haz clic en el botón justo abajo, suscríbete. Así tendrás notificaciones de próximos videos que se publicarán a lo largo de las próximas semanas. En la Edad Media, la educación estaba reservada para pocos. La palabra escuela viene del griego, que significa lugar o de ocio, y estaba destinada solo para aquellos que tenían tiempo libre, como la nobleza y el clero. Mientras tanto, los trabajadores aprendían sus habilidades directamente en el trabajo. Y recordando, sin acceso al conocimiento formal. Bajo el feudalismo, la sociedad estaba dividida en una forma de división rígida, entre categorías, y la educación reflejaba esa estructura. La iglesia, por ejemplo, controlaba la mayoría de las escuelas, y el objetivo principal era preparar a los hijos de la élite para roles dentro de la iglesia o de la administración feudal. Y solo para refrescar tu memoria, el feudalismo fue el sistema económico y social y político que predominó en Europa durante la Edad Media, especialmente entre los siglos IX y XV. Se basaba en posesiones de tierra, donde la sociedad estaba rígidamente dividida en clases. En la cima estaban los señores feudales, que poseían grandes porciones de tierra, llamadas feudo, y ejercían poder sobre los ires campesinos, que eran los siervos. Estos siervos trabajaban en las tierras de los señores a cambio de protección y el derecho a cultivar pequeños lotes para su subsistencia, es decir, para sobrevivir. Las relaciones sociales eran jerárquicas, es decir, casi toda la riqueza y el poder estaban concentrados en manos de la nobleza y el clero, que controlaban la vida social y política de la época. En el feudalismo, el trabajo era casi ineludible, es decir, no había forma de escapar, y la educación formal era básicamente inexistente. Al final, no había motivo para que el campesino estudiara, ya que solo necesitaba plantar, cultivar y dividir lo que producía con su señor feudal a cambio de su propia subsistencia, vivienda y todo lo demás. Como dije antes, la educación formal estaba restringida al clero y a la nobleza, y con el paso del tiempo, especialmente a partir del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, la separación entre educación y trabajo se volvió aún más evidente y más institucionalizada. Antes de este periodo, los trabajadores aprendían bastante en el propio lugar de trabajo, a través de las prácticas artesanales o en el propio sistema feudal, mientras eran siervos. Sin embargo, con la industrialización, esta lógica cambió bastante. La revolución industrial exigió una nueva forma de organización de la producción y del trabajo, donde las fábricas comenzaron a demandar una gran cantidad de mano de obra, pero solo para tareas repetitivas y muy específicas. Esto no requería conocimiento teórico profundo, y es por eso que la educación formal también seguía estando bastante alejada de los trabajadores. Así, el trabajo se fue mecanizando y, claro, los trabajadores comenzaron a ser entrenados para operar las máquinas. Y eso es lo que llamamos un trabajo tecnicista, manual, simplista, repetitivo. La educación,
Por otro lado, comenzó a ser vista como una herramienta de consolidación del poder político y económico de las clases dominantes. La élite, por ejemplo, que dominaba el capital y las industrias, pasó a tener acceso a una educación formal y científica que les proporcionaba el conocimiento necesario para gestionar el sistema económico emergente. Se crearon instituciones educativas con el propósito de formar profesionales para las áreas de administración, ingeniería y ciencias, dejando fuera a la clase trabajadora que no necesitaba una educación completa para las funciones que desempeñaban en las fábricas, teniendo en cuenta que esas funciones eran más simples, más manuales, artesanales, tecnicistas. Esa separación entre la formación intelectual y la formación manual consolidó lo que llamamos una dualidad educacional. Por un lado, había una educación para enseñar a las élites, que preparaba a estos individuos para pensar, para crear, para gestionar. Por otro lado, había una formación para la clase trabajadora que era meramente técnica, enseñando solo lo necesario para operar las actividades más mecánicas. Esa dualidad reforzó lo que llamamos una división de clases. Mientras la élite tenía acceso a un conocimiento que ampliaba sus oportunidades, los trabajadores estaban confinados a un tipo de educación que los mantenía en su posición de subordinación. Esta estructura dual, este dualismo del que estamos hablando, persiste incluso hasta los días de hoy. En Brasil, por ejemplo, esta lógica está presente en las sucesivas reformas educativas que intentaron separar la educación general de la educación técnica. Reformas como la Ley NOMU 13.415 de 2017 refuerzan esta división al flexibilizar el currículo de la educación secundaria, ofreciendo una formación mínima para la mayoría de los estudiantes, mientras las élites continúan teniendo acceso a una educación de alta calidad. La lucha por una educación que articule una formación intelectual y una formación técnica que proporcione una formación completa del estudiante. Es una lucha histórica que continúa hasta los días de hoy. Esta dualidad en la educación se convirtió en una característica de las sociedades de clases, así como se consolidó en una sociedad capitalista. Y una de las grandes contradicciones a lo largo de la historia es la relación entre capital y trabajo, porque el capital busca en todo momento la maximización de la productividad, pero no siempre ha estado interesado en educar a la base de la clase trabajadora. De hecho, la educación popular solo se convirtió en una necesidad con los avances de las fuerzas productivas durante la Revolución Industrial. El economista Adam Smith reconoció esto al sugerir la educación popular, pero recomendó que se aplicara en dosis homeopáticas, es decir, distribuir de manera muy limitada, muy poco a poco. Y aún en esta contradicción entre capital y trabajo, es importante recordar que en Brasil diversas reformas y contrarreformas fueron implementadas a lo largo de la historia. Y como mencioné anteriormente, la ley NOMED 13.415 de 2017, por ejemplo, trajo de vuelta la idea de una educación mínima para ciudadanos mínimos, retomando el principio de la dualidad educacional que ya habíamos visto en reformas anteriores. Durante los años de 1980, el debate sobre la educación secundaria integrada, inspirado por la idea de educación politécnica, buscaba superar esta división, defendiendo que todos los estudiantes tuvieran acceso a una formación completa, tanto técnico como intelectual. Reformas anteriores, por ejemplo, como la reforma Gustavo Capanema en los años de 1940, introdujeron leyes orgánicas de la educación que intentaban dar más cohesión al sistema escolar. Sin embargo, la formación profesional se volvió obligatoria para los hijos de la clase trabajadora, limitando su acceso a la educación superior. Más tarde, en los años de 1990, aún bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el decreto 208 de 1997 separó formalmente la formación profesional de la educación secundaria, reafirmando
esta división entre la educación técnica y la educación general. Es decir, que existía una separación clara entre la formación profesional por un lado y una formación general de la educación secundaria por otro. Estos fueron algunos ejemplos de la contradicción entre capital y trabajo, esta cuestión de la dualidad educativa. Y es importante entender que todas estas contradicciones históricas nos ayudan a reflexionar un poco más sobre el papel que la educación, y principalmente en nuestro caso de los estudios aquí, de la educación profesional y tecnológica, de la educación secundaria integrada, el papel que esta enseñanza debe tener en Brasil. ¿Deberíamos seguir aceptando una educación fragmentada? ¿O deberíamos luchar por una educación de calidad enfocada en una educación unilateral, politécnica, una educación secundaria integrada que articule trabajo, ciencia y cultura? Estas son cuestiones fundamentales que son discutidas por la profesora Marisi Ramos en el texto, ¿de acuerdo? Si quieres otros videos sobre este texto, no dejes de comentar justo abajo, aquí. Comenta para mí si te gustó, si quieres más contenidos como este. Y no olvides suscribirte al canal, porque así recibirás notificaciones cuando publique un nuevo video. Vamos juntos rumbo al examen nacional de acceso del Master Prof. PT. Te veo en nuestro próximo video.